Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a las personas presentes. Sean todos bienvenidos a la tercera, una serie de actividades que titulamos Mesa de Sensibilización Temática, donde esperamos reflexionar a partir de una serie de indicadores sobre temas que pueden ser importantes para el desarrollo de las democracias en Latinoamérica. Esta mesa se marca dentro del proyecto Futuro de la Democracia, donde esperamos construir un indicador sobre el futuro de la democracia, así es como su desarrollo a partir de temas que consideramos claves. En el día de hoy nos ocupa el tema de los movimientos sociales y su incremento de las protestas ante los gobiernos latinoamericanos. Y bueno, para hoy contamos con la participación de dos grandes invitados, el doctor Miguel González de la UNAM y la bachiller y politóloga María Fernanda Bustamante de la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, como siempre, para dar inicio, primero vamos a dar el paso, o la voz más bien, a tres de nuestras pasantes, las cuales van a realizar una pequeña reflexión a partir del tema en cuestión. Entonces, en primer lugar, escucharemos a Leslie Sierra Mendoza. Ella es estudiante de Economía en la de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa de México. Adelante, Leslie. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Y bueno, les daré una pequeña reflexión sobre qué tanto se intensificarán las protestas colectivas ante los gobiernos de América Latina. Entendemos como protesta colectiva una forma de expresión de los movimientos sociales hacia el descontento e inconformidad que poseemos un grupo respecto a las fallas del sistema. En México, la historia de los movimientos sociales es muy amplia. Sin embargo, existen algunos movimientos que han generado una transformación más notoria, como lo es los previos a la Revolución Mexicana. Dicho conflicto armado fue originado debido al descontento que se tenía hacia la dictadura de Porfirio Díaz y las condiciones económicas y sociales que se vivían, lo cual derivaba en una guerra civil que transformó radicalmente la estructura política y social del país. Algunas de las causas que generaron estos descontentos y que dieron marcha a las protestas fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. No existía libertad política, disminuyó la calidad de la enseñanza popular, los obreros y campesinos no contaban con una protección, digamos, eh, y algunos logros que obtuvieron esta protesta fue la renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917, la reforma a la ley a la educación, la nacionalización del petróleo y la mejora en la situación laboral, así como la creación del sindicalismo. En el fondo, las demandas de las protestas colectivas no han cambiado mucho. En 2019 se vivió un periodo de grandes agitaciones en varios países de América Latina. En Haití, en torno al reclamo por los hechos de corrupción y por el deterioro de la situación económica. En Ecuador, por la finalización de los subsidios al combustible. En Puerto Rico, para inducir a la renuncia del gobernador Ricardo Rossello. En Bolivia, para denunciar un supuesto fraude electoral ante la reelección de Evo Morales. En Chile, para hacer la contención de políticas arancelarias y demandar la renuncia del primer mandatario. Por otro lado, en Colombia, para frenar reformas de tipo laboral y denunciar el asesinato de líderes sociales e indígenas. Bueno, los movimientos sociales actuales exigen en toda América Latina un fortalecimiento de los derechos sociales y demandas democráticas, al tiempo que revelan la vulnerabilidad estructural, las vulnerabilidades estructurales, sociales, económicas y políticas de los países en los que se despliegan dichas protestas. Estas protestas en América Latina no van a parar sin importar si el gobierno o el partido político se encuentre en un esquema de izquierda o de derecha. Hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Leslie. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestra segunda pasante. Eh, Perdón. Ella es Amy Torres Padilla, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte de Colombia, y que nos dará su reflexión. Adelante, Amy. Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, yo quiero empezar hablando de que en los últimos años la protesta se ha convertido
en uno de estos mecanismos a través de la cual la sociedad exige sus demandas ante los gobiernos. Si bien pues su historia es de larga data en América Latina, se han intensificado recientemente, especialmente el año antes del comienzo de la pandemia del COVID-19. Esto debido a que pues en la región seguimos teniendo gobiernos con una decadencia en calidad democrática, en defensa de los derechos humanos y en la provisión de servicios públicos a la población. A pesar de que con la pandemia la intensidad de las protestas se vino reduciendo, a diferencia pues de la fuerza con la que venían, que es algo que mi anterior compañera explicó, como en Chile, en Colombia, en Ecuador y diferentes países, se podría esperar que estas se intensifiquen en los siguientes años, debido a que pues Latinoamérica mostró ser una región bastante sensible y pues en el 2019 cuando con especie de un efecto dominó varios países entraron en esta dinámica de protestas colectivas, muchos grupos sociales tomaron el ejemplo pues, de otros países vecinos y ejercieron pues, su derecho a la protesta. Esto quiere decir que cada vez se observa más el debilitamiento de la respuesta de los ciudadanos, lo que está creando como un descontento social que en cualquier momento puede desembocar en una protesta. Además, cabe resaltar que la sociedad actual está cada vez más informada y más atenta a los procesos políticos. Por ello, somos más conscientes de nuestros derechos y estamos dispuestos cada vez más a salir pues a la calle a reclamarlos. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Jaime. Y finalmente escucharemos a Sarela Castillo Martínez. Sarela es estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en Perú. Te cedo el espacio, Sarela. Sí, buenas tardes con todos los presentes. Yo quería comenzar diciendo de que sí hay una tendencia en aumento, sobre todo en la región en América Latina, justamente porque no se están atendiendo las demandas sociales, no se están escuchando a las comunidades y a la sociedad como tal. Y esto creo que desemboca desde tres perspectivas. Primero, que hay una crisis de representación. Pasa que los gobiernos no están representando por quienes han sido elegidos, que somos nosotros. Ahora, específicamente dando el caso de mi país, en Perú, aquí tenemos una grave crisis de representación. De por sí ya en menos de 4 años hemos tenido de 3 a 4 presidentes y en el actual presidente que tenemos hemos tenido 6 parlamentarios, 6 gabinetes de ministros. Entonces, eso es una tendencia de que algo estamos haciendo mal, algo está fallando. La segunda tendencia o la segunda característica que yo he podido encontrar es que hay una poca fe de la población hacia las instituciones que nos representan. Pasa mucho que de por sí el Poder Judicial, el Congreso como tal, el Ejecutivo, el presidente y sus ministros no están haciendo una buena gestión, no están haciendo una buena labor y eso también desemboca a que la población como tal salga a las calles a exigir, algo que no debería exigir porque de por sí ellos están ahí para hacer esa labor. Y la tercera característica o índice que yo he encontrado es el alto nivel de corrupción. Lastimosamente esta tendencia y estos índices pues van en aumento y justamente también no solo se da dentro de la sociedad, sino también dentro de nuestro gobierno, dentro de la mano de grandes empresarios. De por sí ya tenemos el caso de Odebrecht y que involucra a grandes presidentes a todos los países de América Latina y justamente pues esta empresa que se dedica a la construcción de obras justo para la sociedad está involucrada en esta red de corrupción. Ahora, yo considero de que sí va a haber una grande tendencia mientras los gobiernos no escuchen a la población, mientras no atiendan sus demandas, pero sobre todo mientras no se logre garantizar los derechos sociales básicos, que es la educación, la salud, el trabajo y el salario digno, y bueno, todo lo que pueda englobar a ello. Mientras no se pueda ejecutar o no se haya establecido un plan de gestión para desarrollar estos lineamientos, sí o sí nos vamos a ver obligados a que salgamos a la calle a protestar y a exigir lo que nos corresponde como derecho. Gracias. Gracias, Sarela. A continuación pasaremos con nuestro primer invitado de la noche. En esta ocasión escucharemos a Miguel González Ibarra. Miguel posee un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Orienta su trabajo hacia el estudio de la acción colectiva, el análisis de las políticas públicas e incidencia política en la sociedad civil. Ha sido investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, la Universidad Libre Pereira y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la Red Latinoamericana de Metodología en Ciencias Sociales Nodo México, en México, y actualmente es profesor del Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Entonces, adelante, Miguel, te cedo el espacio.
Oh, muchas gracias. ¿Sí, sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, Muchas te escuchamos. gracias. Primero, agradecer a la Fundación, a todos los organizadores, a su presidente, José María Ramón, al cual le agradezco mucho, a Alfredo, en fin, gracias por estos espacios que nos unen en la distancia. Y felicidades también a las compañeras que presentan sus planteamientos muy potentes, porque justamente vamos a compartir este tema tan importante, ¿no? Desde la ciencia y la sociología política. Bueno, yo quiero nada más pedir de favor que me indiquen el tiempo para no y voy a compartir una presentación para guiar mis ideas. No sé si me dejan compartir. Sí, Sí, cómo no. claro. Espere que le paso Sí, el atributo. Denme un segundito. sí, gracias. Y Le hago hacer, muy bien. hacer de hospedador. Sí, Ok, ahí sí, está. muchas gracias. Bueno, pues brevemente, miren, primero, insisto, felicitarlos por estas iniciativas y quiero compartir rápidamente esta charla respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se intensificarán las protestas colectivas ante los gobiernos, ¿no? Primero, quiero ser respetuoso porque hacer un planteamiento general para los diferentes países, territorios, localidades de América Latina es muy complejo, dado que existen múltiples marcos de análisis, de interpretación y sobre todo pues una cantidad impresionante de actores colectivos, ¿no? Pero bueno, voy a intentar guiar algunos puntos. Lo primero que escuchaba justamente ahora en las intervenciones es qué entendemos por protestas colectivas, ¿no? Y aquí es importante aclarar que este término es polisémico y que depende de dónde se mire, desde qué especialidad, desde qué estilo de vida o qué forma de vida, ¿no? Por ejemplo, para algunos una protesta tiene que ver con emancipación y la búsqueda de derechos fundamentales. Para otros tiene que ver con expresiones y acciones de subversión relacionadas incluso con su posición social o política. Para otros también tiene que ver con expresiones de movilización espontáneas, producto, por supuesto, de las desigualdades, de la injusticia y sobre todo de fenómenos colectivos que van apareciendo en protesta por algo o hacia alguien. La protesta también puede analizarme como forma de acción colectiva. Y aquí vale la pena recordar un poco a Max Weber en el sentido de que la protesta es un acto que se orienta en un sentido subjetivo, poseído, mentado. No interesa de alguna manera la acción, sino los sujetos de la acción, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, también es importante recordar que cuando se dice protesta, a veces se alude a movilización social, ¿no? Y aquí son cosas diferentes. Cuando hablamos de movilización social, hablamos de una expresión de acción colectiva, organizada, con capacidad de transformación y que involucra ciertos procesos de manera relativamente simultánea, ¿no? Y aquí se vincula incluso la teoría de movimientos sociales en términos de la interpretación que los individuos le dan a un fenómeno. Uno de los elementos claves para entender entonces las protestas y las movilizaciones pues, tiene que ver con los objetivos y prácticas de los sujetos, de las acciones de solidaridad, intercambio, porque son construcciones simbólicas, en fin, que van identificando diferentes acciones a lo largo del tiempo o bien en un momento específico. En suma, las protestas como los movimientos a veces resultan de acciones deliberadas de grupos de interés en contextos políticos específicos. Por eso es importante diferenciar cuando hablamos de una protesta y cuando hablamos de una movilización, o bien cuando hablamos ya de un movimiento social más integrado, más organizado y que plantea repertorios de acción, donde uno de ellos pues, tiene que ver con las protestas, las coaliciones, las formas de movilización, que pueden ser, por ejemplo, mítines, manifestaciones, declaraciones,
actos públicos, propaganda, manifestaciones en las calles, incluso con violencia, entre otros elementos, ¿no? Entonces, vale la pena mencionar esto porque en América Latina se manifiestan diferentes formas de protesta, diferentes formas de acción colectiva, pero también hay movimientos que convocan y de alguna manera que son más integradores y que se transforman de alguna manera en este proceso de articulación con múltiples objetivos, ¿no? Por eso es importante recordar que hay muchas agendas de los actores colectivos frente a una diversidad impresionante en los sistemas y en los regímenes políticos. Bien, habiendo dicho esto, entonces quiero mencionar que cuando hablamos de protesta, también tenemos que ubicar un poco este contexto en el que se mueven la diversidad de América Latina. Y tiene que ver mucho con esta situación que presenta el informe Cívicus de 2019, una organización que trabaja información cualitativa sobre la actividad de la sociedad civil. Y justamente desde 2019 se habla mucho del incremento de la desigualdad, condiciones adversas, para fundamentalmente que los estados cumplan los derechos sociales fundamentales. Y en 2020 se observaron formas de protestas alternativas en situaciones pues, muy limitadas, con sistemas cerrados, represivos, con capacidades de obstruir la protesta, o bien muy amplios o con capacidad de aceptar de alguna manera estas movilizaciones, ¿no? Como sucedió recientemente en Chile. También es importante mencionar que hay expresiones, ¿no? Que no solamente se mueven de manera, digamos, vertical, sino que también trabajan sobre el tema de confianza. Ahora que escuchaba una de las intervenciones de ustedes, alguien mencionó mucho la falta de fe o la falta de confianza, ¿no? En las instituciones. Bueno, en América Latina estas expresiones no son nuevas y se detectan desde hace ya varias décadas atrás, donde se ha venido gestando agendas diferentes a los gobiernos, desde los ciudadanos, y sobre todo hay un cierto rechazo a las políticas públicas. Miren, en esta lámina que la CEPAL comparte en un informe, se habla mucho del incremento de los niveles de confianza, ¿no? Por tipo de institución y empresa, es decir, cada vez las instituciones tienen problemas para aumentar la confianza y por el contrario aumenta la desconfianza, ¿no? De los ciudadanos. En este mismo reporte de Cívicus se concluye que la detención, por ejemplo, de manifestantes, uso excesivo de la fuerza o tácticas utilizadas por los gobiernos, pues han sido sugerentes en los últimos años para enfrentar las protestas que se presentan en los países, ¿no? Y sobre todo frente a problemas como la alimentación, la salud, los derechos humanos, el acceso a la justicia, a la seguridad pública, entre otros, ¿no? En mi opinión, algunos gobiernos aprovecharon la pandemia de 2019 para silenciar algunas voces críticas antisistema y restablecer medidas para contener o limitar protestas y movilizaciones sociales, ¿no? En este sentido es importante también recordar que las protestas se ubican, bueno, ya desde hace varias décadas, mencioné, pero particularmente en las llamadas transiciones democráticas de los 80s, en el sentido de que ocurrieron profundas crisis económicas que provocaron una recesión profunda para la región y el ascenso de movilizaciones sociales ante diferentes demandas y reformas económicas neoliberales, ¿no? Entonces, aquí es importante mencionar esto porque con el nuevo milenio esta tendencia no ha cambiado. Uno de los planteamientos que escuché hace un momento también fue ese, ¿no? De que muchas de las políticas que se impusieron en la década de los 80s, pues no han generado un panorama de bienestar para la sociedad, a pesar de la existencia de políticas redistributivas y proyectos de democratización en la región. A pesar de esto, con la llegada ahora del COVID y las cuarentenas y el miedo, ¿no? que se impuso por todo esto, pues bueno, las protestas no solo aumentaron la tensión, sino también la desconfianza en los gobiernos. En este sentido, datos también de la CEPAL
pues nos habla, por ejemplo, del tipo de protesta, ¿no? Hay diferentes tipos de protesta que se dieron en esos periodos, como pueden ver en esta lámina, diferentes formas de protesta relacionadas con la salud, la protección social, la economía, el confinamiento, que también fue algo que aumentó bastante y que en el caso de los países latinoamericanos pues, se manifestaron en las grandes ciudades principalmente, ¿no? Cabe recuperar en esta lámina, como pueden ver, las palabras de Guillermo Almeida, un argentino muy reconocido, en el sentido de que una crisis no solo provoca desorden y destrucción, sino también da oportunidades para la reconstrucción, para la creación de alternativas, para la búsqueda de soluciones a los viejos problemas. Y en fin, una crisis entonces se manifiesta también en las formas de protesta, en las formas de movilización en el mundo, y pone en evidencia el debilitamiento de los estados, de sus gobiernos, y sobre todo frente a la crisis social que se está viviendo actualmente en los sistemas de representación política que no encuentran atraer a las nuevas generaciones, principalmente a los jóvenes, que rechazan los métodos tradicionales de gobernar, las formas de comunicarse de los políticos, entre otras formas de participación política, ¿no? Yo quiero, en otra lámina, también orientar la discusión de cómo se ha venido dando este panorama. Miren, este es un sitio que se llama Global, de una plataforma de seguimiento que haya a movilizaciones sociales, y este es el panorama que se registró de 2020 hasta 2020, ¿no? Porque los datos todavía siguen actualizándose. Pero es dramática la forma de protesta. Podemos ver, por ejemplo, en América Latina cómo fue aumentando el número de protestas. Ahí pueden ver cómo va creciendo, ¿no? El registro que se hace en medios de comunicación y sobre todo cómo va aumentando en el mundo la protesta, ¿no? Y movilizaciones también, ¿no? Particularmente en América Latina y bueno, por razones también de análisis, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en casos como México, ¿no? Bueno, en la década de los 90 en México se registró una alta ola de protestas y movilizaciones, como escuchaba hace un momento, y en especial en los partidos conservadores, el Partido Acción Nacional, Revolución Institucional, pues no solo se acentuó el problema de la pobreza y la limitación hacia diferentes recursos estatales, sino también aumentó la protesta debido a múltiples problemas relacionados con narcotráfico, corrupción y saqueo de recursos en diversas partes del país. Con el triunfo del actual partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, se observa una etapa diferente, pero también se observan conflictos regionales relacionados con el acceso a bienes y servicios. Este es un caso que fue muy discutido, un ejemplo de protesta que se llamó la protesta en la Parota, creo que lo quité, perdón, me voy a adelantar tantito, la protesta en la Parota por el problema que hubo en la construcción de una presa, por ejemplo, en el estado de Guerrero, y donde se movilizaron diferentes fuerzas para exigir la cancelación de ese proyecto. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen estos ejemplos? Que la extracción, por ejemplo, de recursos naturales no solamente se ha dado desde ese periodo en grupos hegemónicos locales, sino también de problemas que van aumentando porque las agendas son diferentes a las agendas de gobierno, a las agendas de los ciudadanos, ¿no? También es importante mencionar que en redes sociales, sitios web, medios de comunicación especializados, se detecta un discurso muy negativo actualmente por los proyectos, por ejemplo, el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería Dos Bocas, que actualmente son proyectos que están generando múltiples protestas y donde los ciudadanos exigen principalmente transparencia, acabar con fenómenos de la corrupción en esas zonas, narcotráfico y atender problemas también como la migración, la violación de derechos humanos, entre otros temas, ¿no? Un tema, por ejemplo, en México que convoca la reflexión son las protestas relacionadas con los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero y que fue un tema que se tocó a nivel mundial, ¿no?
Bueno, este es el ejemplo que yo pondría como el análisis de las protestas, dependiendo, insisto, de cada sistema político y de las características específicas de las relaciones entre Estado y sociedad, ¿no? Ahora bien, también quiero recomendar, si me lo permiten, esta base que se llama Acledata, de un grupo de investigación, en el cual ustedes pueden ubicar los diferentes elementos de protesta. Inclusive son registros muy limitados, porque es imposible tener un registro pues, de toda América Latina de protestas, pero sí hay un esfuerzo de sistematizar con datos dónde se están presentando y qué tipo de protestas son, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son indicadores que nos permiten ir avanzando para explicar cómo va aumentando la protesta en la región y sobre todo qué tipo de protestas, ¿no? Es decir, hay protestas que no son permanentes, que son, digamos, eventos que no convocan a movilizaciones, pero también hay protestas que convocan y que se van impulsando de manera permanente en la región, ¿no? Insisto, analizar la protesta implica recuperar no solamente las características y la dinámica que existe en los territorios, sino también los tipos de conflicto que se van presentando, ¿no? Bueno, este es un sitio muy sugerente, como pueden ver en el caso de México. Actualmente estos puntos que estoy marcando son los más relevantes debido a las obras que se están registrando por la construcción del denominado Tren Maya, ¿no? Bueno, en fin. Finalmente, quiero ahora, con base en este escenario, mencionar un poco lo contrario, ¿no? De la protesta, que es la búsqueda de la paz, ¿no? Este indicador, por ejemplo, que tenemos sobre el índice de paz, pues nos habla un poco de eso, ¿no? De la correlación que se tiene entre los niveles de ingreso educativos y de integración regional en múltiples países. Y algo que tiene que ver con esta cuestión del el incremento de protestas es justamente que no hay lugares con paz, ¿no? Es decir, cada vez más existen problemas para mantener una política que sea integradora, políticas públicas que atiendan los problemas básicos de las sociedades, y sobre todo se registran problemas altos de corrupción en países latinoamericanos, como el caso de México, ¿no? Entonces, esto creo que nos convoca a una reflexión profunda, y para ir concluyendo, yo quiero plantear 3 escenarios que podrían ser articuladores en la reflexión. El primer escenario tiene que ver con el descontento popular con los gobiernos y la posible ruptura con las élites políticas. Es decir, el incremento de la protesta está relacionado directamente con el descontento que existe en la población, y sobre todo por estas protestas que se registran a nivel, por ejemplo, en elecciones o en diferentes formas de representación política. Este escenario también nos hace pensar en mejores condiciones para la apertura de grupos, para crear agendas diferentes y que se vaya integrando una forma de revisar el papel de las instituciones como articuladoras del proceso político. El segundo escenario tiene que ver con polarización y división política. La organización, sobre todo de las protestas, pues requiere una intensa capacidad de articulación, y sobre todo para crear mecanismos pues de apoyo para que se puedan consolidar, digamos, todos estos iniciativas de grupos. Sin embargo, el problema de los liderazgos es un problema muy fuerte en los grupos y organizaciones sociales. Insisto, es importante diferenciar entre protestas colectivas y movimientos colectivos o movimientos sociales que sí tienen esa capacidad de construir más allá de un evento, ¿no? Ese sería el segundo escenario, ¿no? Es decir, se incrementa la protesta, pero se requiere mayor capacidad de organización, y sobre todo para enfrentar también y contrarrestar las diferentes iniciativas de los gobiernos en términos del control de la protesta y de la represión a los grupos, como se dio en múltiples lugares de América Latina hace poco, relacionados con el confinamiento.
El tercer escenario tiene que ver con la incertidumbre que se registra en el ámbito económico mundial y la crisis sanitaria derivada del COVID, que conlleva nuevos desafíos para crear mecanismos institucionales para contener el descontento ciudadano y evitar movilizaciones que afecten la estabilidad política, ¿no? Esta parte es muy interesante porque, por ejemplo, en México, como en muchos países de América Latina, los partidos políticos de izquierda o derecha no solo han sido incapaces para responder a las expectativas de las nuevas generaciones, sino se ha puesto en evidencia, insisto, la falta de confianza o de fe hacia la construcción de sus propuestas económicas alternativas, ¿no? En especial, por ejemplo, en el caso de México, pues en la década de los 90 y 2000 se habló mucho del Pacto por México, ¿no? Que fue un pacto que al final se calificó como fallido debido al incremento de la violencia y la complicidad estatal en diferentes fenómenos, donde el ejemplo más claro, insisto, fue el caso de los estudiantes desaparecidos, de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, en Guerrero, ¿no? Con la pandemia, para ir concluyendo, yo creo que la existencia de múltiples expresiones sociales y colectivas en América Latina no solo va a aumentar, pero sí resulta complicado establecer un panorama alentador de que esto no sea así, ya que lo que se vislumbra en los próximos meses son aumentos de la tensión social y de los conflictos en las relaciones Estado-sociedad, en múltiples problemas relacionados con vivienda, salud, agua, recursos, alimentos, entre otros temas que requieren políticas públicas integrales y nuevas formas de interlocución con los ciudadanos. Finalmente, tres reflexiones para la discusión. Yo diría, ¿en qué medida los ataques contra las libertades democráticas se aceleraron bajo la pandemia? ¿De qué modo los estados aprovecharon la oportunidad para introducir restricciones que no eran necesarias para luchar contra el virus, sino incrementaron el poder de las élites y redujeron el espacio para la rendición de cuentas, el diálogo y el disenso con la ciudadanía? En mi opinión, el reto es generar políticas de nueva generación post-COVID, o se observará un incremento de las protestas sociales como consecuencia de la agravación de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas. Particularmente en las grandes ciudades se advierten mayores conflictos que exigen una nueva arquitectura institucional para diseñar estrategias de transformación post-pandemia que permitan asegurar una transición justa hacia un modelo de vida equitativo, sostenible y democrático, ¿no? Yo creo que esto es lo que podría decir, y finalmente es importante señalar que la sociedad tiene un rol más influyente en la estructuración de la agenda política del Estado, pero como escuché hace un momento, se requieren nuevas formas y nuevos argumentos desde el Estado para embonar con las demandas de los ciudadanos, particularmente con los jóvenes, y sobre todo formas de deliberación para obtener mejores y legítimas decisiones que atiendan patrones culturales y sobre todo el problema más grave de América Latina, que es la desigualdad, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Agradezco mucho su atención y gracias por escucharme. Gracias, profesor. Muy bien. Perfecto, muchísimas gracias por su intervención, Miguel. A continuación escucharemos a María Fernanda Bustamante Solano. María Fernanda es bachiller en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica e investigadora en el Observatorio de Política Nacional OVNA, en la misma Universidad de Costa Rica. Posee experiencia en la formulación de política pública, así como en temas de género. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo final de graduación bajo la modalidad de seminario de graduación para optar al título de licenciada en Ciencias Políticas, enfocado en el tema de movimientos sociales y redes sociales. Te cedo la palabra, pero te cedo el espacio. Miguel, devuélveme el administrador, perdón. Devuélvame, Miguel. Ahí está. Sí. Gracias. Perdón, María. Ya, gracias. No se preocupe. Buenas tardes nuevamente. Adelante. Necesito permiso para compartir la pantalla, por favor. Muy bien. Perfecto. Ya mismo. Un segundo. Lo tiene Miguel. Miguel, debes ubicar
a María Fernanda en los 3 puntitos Ya. del costado Ya, y allí poner Sí. Ya hacer está. de hospedador o algo así. Gracias, sí, ya está, perdón. Ahí está. Ahí estamos. Me parece que es acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Perfectamente, sí. Perfecto. Nada más el recordatorio del tiempo, me parece que son 20 minutos, me equivoco. Sí, Máximo 30 minutos, pero yo te aviso cualquier cosa. muchas gracias. Bueno, encantada de estar en esta tarde con ustedes. Bueno, tarde para Costa Rica. Acá son las 2:40 apenas. Gracias también por el espacio y por la introducción, Alfredo. Les comento, mi nombre es María Fernanda, yo soy investigadora del Observatorio de la Política Nacional desde hace 4 años y actualmente con mis compañeros que no me pudieron acompañar en esta ocasión, sin embargo, ahí pueden leer sus nombres, Donovan, Josué y José, estamos haciendo una tesis para optar por el título de licenciatura sobre los movimientos sociales y las redes sociales en Costa Rica. La pregunta que nos convoca en esta tarde es muy amplia y estoy también muy satisfecha de tener el privilegio de escuchar al doctor Miguel González, quien nos aclara y nos contextualiza muchas cosas. Nosotros y nuestra propuesta va más centrada al caso costarricense, y en ese sentido, titulamos nuestra investigación El papel de Facebook en la protesta social, analizando el caso de Costa Rica durante la administración Alvarado Quesada en los años 2018 y 2020. ¿Por qué me parece prudente hablar de nuestra propuesta en este espacio? Bueno, en primer lugar, porque si fuera una pregunta de sí o no, creo que caeríamos en la tentación de decir sí, los ciclos de protesta, los movimientos sociales y los repertorios de acciones colectivas van a seguir en aumento. Como conocemos en política, las tensiones siempre van a estar presentes y la disputa por el poder también. Sin embargo, pues también podemos profundizar un poco más en un ya no sí. En este sentido, la coyuntura que elegimos nosotros del gobierno saliente recientemente el domingo, finalizado su cuatrienio en el gobierno de la República, vemos que en el caso del año 2018, gracias a la base de datos de la Universidad de Costa Rica, que se conoce como Protestas, es una base que se utiliza para registrar las protestas en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Tenemos que en el año 2018 registraron 934 acciones colectivas, en el 2019 se registraron 853 y en el 2020 se registraron 1.300. Esto obedece netamente a la coyuntura del país, a nuestra escena política nacional. La administración de Carlos Alvarado con el partido oficialista Acción Ciudadana entró a hacer una reforma fiscal que no se había logrado en los últimos 20 años, por lo menos. Además de esto, en 2019 se dio un proyecto relacionado a las huelgas y su limitación desde el aparato institucional. Y durante el 2020 tenemos el caso de una protesta que se hizo en el desarrollo de COVID-19 con la intención de protestar contra el aumento de impuestos y una negociación particular con el Fondo Monetario Internacional. Específicamente, acá les presento de forma cronológica también y les detallo un poquito más. Sobre la famosa y popularmente conocida reforma fiscal, los ciclos de protesta que se fueron activando durante la coyuntura llegaron a ser hito, ya que el repertorio de protesta fue el más longevo hasta la fecha en la historia del país. Finalmente, el proyecto de ley se aprobó y este descontento y tensión se mantuvo o se trasladó más bien a lo que se conoció popularmente como la ley antihuelgas. Esta ley era convocada por el presidente
del Congreso, en conjunto con algunas intenciones particulares del Poder Ejecutivo, para que las huelgas no fueran tan longevas, o para desincentivar más bien que los ciclos de protestas estuvieran, o más bien aumentaran en su ciclo y paralizaran al sector público, como se había demostrado con el asunto de la reforma fiscal. Como la reforma fiscal finalmente se aprobó, también hubo protestas en las calles, y bajo estos justificantes de esta tensión es que la clase política decide entonces a pasar un proyecto por el Congreso para que definamos quiénes del sector público tienen derecho a protestar. Claramente en este espacio es fácilmente reconocible que estas actitudes y que tenga este posicionamiento en el ordenamiento jurídico de nuestro país afecta y delimita totalmente cuál es el poder entonces de las acciones de los sindicatos, de las personas que simplemente se alían a estos movimientos sociales. Que dicho sea de paso, en ambos casos del 2018, sí nos referimos como movimientos sociales, ya que tenían un gran proceso de convocatoria y cumplían con las características que nos comentaban en las intervenciones pasadas las compañeras, y la exposición previa a mi persona. En tercer lugar, tenemos al movimiento estudiantil de estudiantes de secundaria. Acá se conoce como colegio y va de los rangos de los 12 años hasta aproximadamente los 18. De esos estudiantes es que nos referimos. Y ellos, la condición de educación pública en Costa Rica ha sido bastante erosionada con los años. El Estado Social de Derecho en nuestro país, como en toda la América Latina, ha sufrido el giro neoliberal, y por supuesto a partir del año 2000, posterior a los 80, hay como un viraje muchísimo más recrudecido hacia tendencias neoliberales. Esto en la educación pública ha significado una brecha de desigualdad sostenida e incrementada un poco antes del 2018, pero es hasta el 2020 que quizás también con los antecedentes que les estoy comentando en este momento, los estudiantes se organizan siendo menores de edad, acompañados por ciertos sindicatos del país que han sido clave en la historia del ciclo de protesta y repertorio de acción de nuestro país, y logran justificar la renuncia del Ministerio de Educación en ese momento, Edgar Altamarino. Esto, en nuestro caso de estudio, es muy interesante porque, pues, primero son estudiantes de secundaria, y segundo, porque su nivel de presión finalmente fue respondido con una renuncia directa. Finalmente estudiamos el caso del Movimiento Rescate Nacional, como para empatar que si estos tres movimientos anteriores fueron desarrollados en contextos no pandémicos, por llamarlos de alguna forma, porque el primer caso en nuestro país se da el 6 de marzo del 2020, pues es a final de septiembre y octubre que el Movimiento Rescate Nacional logra aglutinar 49 sectores del país en la periferia, con participación de hasta 2.500 personas, para protestar por más impuestos. Y lo hacen en un momento donde las medidas de distanciamiento social eran muchísimo más fortalecidas o más directas, y en ese sentido todavía la población costarricense, como en la mayoría de los países latinoamericanos, todavía estábamos con esos sentimientos de temor al contagio, por lo cual también es muy interesante. Nuestro tipo de estudio va a ser cualitativo. Vamos a utilizar técnicas de infografía lineal. Esto nos permite básicamente replantear la técnica de la etnografía y aplicarla a redes sociales. Y bueno, además de la revisión documental y las entrevistas a informantes claves, vamos a tratar de innovar y aplicar todos estos conocimientos que nos da la literatura especializada y grandes trayectorias políticas como las que hay acá presentes, con el software que se llama FacePayer, porque nuestra pregunta de investigación va relacionada a cuál es precisamente la incidencia o la influencia de Facebook con los movimientos sociales. Si ya conocemos en la literatura especializada
y nosotros en nuestra profesión de ciencias sociales o politólogos conocemos y reconocemos que los movimientos sociales son la manifestación de estas tensiones en busca de un objetivo y que puede ser plural, puede ser diverso, no necesariamente son acciones que logran interceder en la toma de decisiones. A nosotros como equipo nos interesa muchísimo saber cómo se están transformando estos movimientos sociales. Si bien ya conocemos que el movimiento social aporta su cuerpo en la calle en forma de protesta, huelga o acompañando algún repertorio de acción, queremos saber cómo funciona el Internet, cuál es el papel del Internet en esta ecuación. Sobre todo nosotros teniendo 3 casos que se desarrollan totalmente en físico, por así decirlo, y un caso que se desarrolla, se organiza y se mantiene durante casi un mes cuando las medidas de distanciamiento social eran la norma. Entre nuestros alcances del proyecto, al ser un seminario de graduación para el grado de licenciatura, por supuesto que tenemos ciertas limitantes. La temporalidad, la distancia, que todavía las medidas de distanciamiento se mantienen, contactar con los informantes claves y por supuesto en el marco de que nos gustaría investigar muchísimo más, pero en términos de financiamiento y de oportunidades, pues nos limitamos a ciertos requisitos y normas. Esta tesis se sostiene también y complementa a la teoría de los movimientos sociales con la idea y concepto de ciberactivismo. Nos dice David de Ugarte que la arquitectura de la información y la comunicación condiciona y determina la estructura del poder político o económico. Esta es una pequeñísima cita que me parece muy relevante. Sin embargo, todo el manual y la propuesta del autor es sumamente complementaria, diría yo, para el estudio y el seguimiento de los movimientos sociales, ya que si estamos ante una sociedad de la información, si ya nosotros estamos socializados en compartir poder en espacios de plataformas digitales, entonces como esta idea general se empata con la idea de hacer protesta o de hacer movimiento social. Básicamente nos dice el autor y muchos otros, sin embargo, es como de nuestras principales líneas conceptuales, que el ciberactivismo va más allá de darle like a una publicación o de compartir a una imagen, socializarla por Facebook, sino que cuando estamos hablando de ciberactivismo nos referimos a las personas que se han trasladado o se han transformado a poner su cuerpo en la calle, a intentar organizar, vender y hacer actividades básicamente proselitistas con la idea y el objetivo del movimiento social en cuestión. Además de esto, da una perspectiva muy interesante que son estos diagramas aquí representados. Nos dice el autor que tradicionalmente en la literatura vemos que el Estado, por ejemplo, tendía a ser una red centralizada, donde tenemos un núcleo específico y las demás acciones o demás acotaciones se hacían directamente a una persona, pero esta red centralizada la podríamos pensar tal vez en una monarquía en el siglo clásico, en los siglos clásicos. Actualmente en estados más modernos vemos que hay una red descentralizada de poder donde el Estado hace presencia, delega funciones, crea instituciones de acompañamiento, de toma de decisiones y demás, y de esta forma es que el poder se va repartiendo de alguna forma. Finalmente, lo que plantea el ciberactivismo es que estamos ante una red distribuida de poder, donde nosotros en este momento en Zoom estamos en una condición de iguales. Más allá de las condiciones materiales y la conectividad que nos permite ser capaces de estar en este espacio, que eso por supuesto es el primer momento, el segundo momento donde captamos las diferencias del poder es que nosotros estamos en este momento con la capacidad de interactuar de la misma forma, de interferir de la misma forma, tenemos las mismas funciones y en ese sentido las redes de poder, las relaciones y las dinámicas de poder están de una forma más equitativa, más dinámica. Esto también replantea nuestra noción de democracia y que entonces podríamos inferir
que ya las tensiones que antes eran porque en ciertos territorios del país no llega agua o hay casos de desempleo y demás, se están trasladando a manifestarse de forma política en las plataformas digitales, y que entonces hay personas que ya no solo comentan al respecto, sino que tratan de organizar y movilizar intereses, acciones dentro de esta red distribuida de poder, que es muchísimo más sencillo a que nosotros lleguemos a tratar de acompañar una manifestación y encontrar o identificar rápidamente cuál es el líder de la manifestación, ¿verdad? En ese sentido, las redes distribuidas sí te permiten de una forma más clara dar con la primera persona que publicó algo o darle visibilidad, ¿verdad? Esa es una idea muy, muy interesante. Vamos a ver qué sigue. Ajá. Y regresando a cómo lo vamos a hacer, porque por supuesto es un reto muy, muy, muy importante. Este software nos permite, es de acceso gratuito y público, nos permite dar con las cuentas de Facebook que son públicas. En ningún momento la página permite dar con cuentas personales, lo que nos resguarda, además de el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. Y por supuesto, olvidé contarles un detalle muy importante. ¿Por qué elegimos Facebook? Resulta que América Latina es de los continentes que más utiliza esta red social. Aproximadamente el 70% de todo el continente latinoamericano tiene acceso y uso y frecuenta las noticias y otros medios comunicativos por acá. Y en nuestro país es la red más utilizada. Además de esto, ya con la revisión documental y la parte de justificar nuestro proyecto y demás, hemos conseguido datos de que el Movimiento Rescate Nacional, que es este último que les comentaba que se dio en pandemia, hacía los pronunciamientos a los medios tradicionales mediante la red de Facebook. Y era así como el gobierno de la República podía llevar un conteo de cuántos puestos habían con estos repertorios de acción. Y también Facebook nos da esta nueva, quizás no nueva, pero esta alternativa de investigar a los movimientos sociales desde las comunidades, desde los actores, y un poco más, me atrevería a decir, un poco más acercada, digamos, a los temas y a los intereses que competen en nuestra formación como politólogos. Vamos a ver. Ahora, para responder a la pregunta, acá yo tengo ideas pues generadoras, ¿verdad? No necesariamente son respuestas definitivas, pero la pregunta que nos convoca en este espacio es ¿qué tanto se intensificarán las protestas colectivas ante los gobiernos de Latinoamérica? Bueno, en primera instancia, esperamos que nuestra tesis ayude en el futuro de alguna forma a dar, ¿verdad?, algunas luces de cómo podemos responder a esta pregunta tan amplia, y nosotros también en esa misma línea también nos cuestionamos con qué tanto, cuál es el nivel de influencia y demás. Pero hablando ya e intentando complementar las intervenciones pasadas a la mía, creemos como grupo que estos 6 aspectos se van a mantener y se van a continuar transformando. Por supuesto que el descontento, como hablaban en los casos de Perú, de Chile, de Colombia, es un elemento dinamizador de la política. No podemos esperar que en los escenarios políticos nacionales no haya alguna cuestión que haga que este estallido momentáneo se dé. Y en ese sentido está muy bien continuar con el descontento como un indicador de largo plazo de cómo la coyuntura va posiblemente a influenciar en el ciclo de protesta que puede estar en ese espacio político. La segunda idea generadora es desarrollo para quién. En ese sentido, el descontento ya no es este descontento generalizado con la clase política y con las acciones políticas y estas casi que respuestas automáticas, ¿verdad?, de las ciudadanías de todo el mundo al decir que la política, como se dice en mi país, no sirve para nada,
sino es también pensar a las acciones colectivas, a los repertorios de acción y a los movimientos sociales en desarrollo para quién están buscando representar o redistribuir o intercalar en ese sentido. Porque, como nos decía también el doctor Miguel, no necesariamente podemos acordar que hay solo un concepto y solo una modalidad para ejercer repertorios de acción. Y en esa línea, el desarrollo para quién sería también como alguna guía para determinar cuáles colectivos existen ante esa protesta generando las mismas demandas o insatisfechas con los mismos objetivos. Y en ese sentido, también conocer si estos movimientos sociales o acciones colectivas se unen entre sí, si se están uniendo, cómo lo están haciendo, para qué lo están haciendo, cómo logran contribuir en conjunto o en línea, alinearse para un mismo objetivo, y si no, también pues da investigaciones mucho más exquisitas, digamos, en ese sentido amplio, de por qué no lo están haciendo o qué podría llegar a suceder. Otra tercera idea generadora ante la pregunta es la clase política y el status quo. Con esto nos referimos principalmente a la respuesta que tuvo la administración de Carlos Alvarado, que es nuestro caso de estudio, con el tema de las huelgas. Como les decía, la Corte Suprema declaró que no habían vicios de constitucionalidad en la famosa ley antihuelgas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto. Este año se ha incentivado a la revisión internacional de este proyecto político aprobado, Ley de la República actualmente, porque sabemos que cuando la clase política y los entes de poder jerárquico y poder duro que están y han estado y permanecido por muchísimos años en la cúpula, y pues recrudecen y buscan alternativas para mantener su vigencia en el status quo. Y de esta manera, así como recrudece la clase política de diferentes formas mantenerse en el poder, al mismo tiempo aumenta la tensión dentro de los diferentes sectores de la sociedad civil para intentar modificar sus condiciones de vida o sus intereses o el bienestar en general. Como cuarto punto tenemos la crisis de representación política. Acá me atribuyo un poco también mi experiencia con el Observatorio de la Política Nacional. Nosotros que damos seguimiento bimensual, hacemos monitoreo de medios y muchos otros productos de lo que está pasando desde hace 5 años en el país, muchas aristas, tanto ciclos de protesta, insatisfacciones, demandas del gobierno, acciones ministeriales, acciones del Congreso, acciones del Poder Ejecutivo, incluso cómo se vivió la campaña política de este año en nuestro país, recae en la crisis de representación política que hay. No es simplemente que son únicamente los jóvenes los que no se identifican con las propuestas tradicionales de los partidos, sino que sobre todo vemos un distanciamiento entre la forma de hacer y gestionar la política con esta necesidad, entre comillas, de cambio de la política. Vemos que hay más personas interesadas en construir una realidad donde la política sea integral, sea de abajo hacia arriba, sea desde los actores, sea en favor del equilibrio con el medio ambiente o con estas características de la sociedad postmoderna, y eso no se está traduciendo a la misma velocidad en los representantes políticos. Más bien estamos viendo cómo la desigualdad se agudiza y se distancia entonces de los representantes y de quienes quieren ser representados, que me parece que también ese era un argumento que comentaba la compañera de Perú. El quinto punto, que es también como parte de lo que quisiera aportar nuestro proyecto de investigación, es la noción de la pluriarquía o la netocracia, que, bueno, acá este autor Alexander Barth, que es sueco, lo definía y lo expedita muchísimo más amplio como el sistema de red social distribuida, que era aquel tercer diagrama que les mostraba, donde en las redes sociales resulta que todos tenemos condiciones muchísimo más equitativas e igualitarias para poder incidir en el ciberespacio
que las diferencias que tenemos cuando nos acercamos a los espacios físicos a hacer protesta, a acompañar huelgas u otro tipo de manifestaciones. Esto es interesante también porque en ese sentido, el Ministerio de Hacienda de nuestro país en este momento tiene 2 meses de tener un ciberataque de una empresa rusa en los datos sensibles y todos los datos del Ministerio de Hacienda de nuestro país, también de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la institución que se encarga de toda la seguridad social del país. Entonces, básicamente, si hace un año se hizo una ley para mitigar a las huelgas que hace el sector público a nivel físico, ya eso es una alerta muy grande, muy roja, y que creo que nos convoca a todos. Pero además de esto, entonces, ¿cómo podemos esperar que sean las manifestaciones del futuro? Que en ese sentido, de ahí, si en este momento el Ministerio de Hacienda está siendo atacado de forma virtual, y en ese sentido tampoco hay líneas de acción, no se tiene claridad de cómo sería una protesta que acompañaría a los hackers, por ejemplo, o no se tiene una claridad de cómo podría el ciberespacio costarricense que se utiliza en Costa Rica alinearse como a la defensa, de alguna forma, por ponernos creativos con este caso particular. Bueno, entonces todas esas son preguntas que pueden y podría ser válido pensar para cómo van a aumentar las tensiones y las protestas, de qué forma, cuáles son las alternativas en América Latina, sobre todo también pensando ya en los índices que tenemos de conectividad, de acceso al Internet, de alfabetización de los usos de las plataformas digital y otros muchos aspectos que acompañan a esta idea. Y finalmente, un poco lo que une a todas estas otras ideas generadoras es la tensión social coyuntural. En este sentido, siempre vamos a tener estos descontentos dinamizadores, como repito, pero la coyuntura no necesariamente va a actuar de inmediato. Es decir, acá un tema muy polarizador en la campaña del 2018 fue la preferencia sexual de las personas y sus derechos reproductivos, y eso fue una tensión coyuntural que dinamizó, aglutinó, hizo coaliciones para que se manifestaran en el periodo de campaña política, pero fuera de él y fuera de esta coyuntura, esa tensión social no volvió a manifestarse en la calle de la misma forma, ni volvió a posicionarse en redes sociales de la misma forma. Y una vez alcanzados los derechos que se habían negado históricamente a este sector de la sociedad costarricense en el ordenamiento jurídico, nuevamente vemos que los movimientos sociales de ese entonces no continuaron con repertorios de acción en el presente. Eso también es un indicador que nos parece valioso de tomar en consideración a la hora de pensar a futuro de cuál va a ser la incidencia de los movimientos sociales en América Latina, porque quizás no sea, y me parece así, que quizás no es solo una cuestión que sucede en Costa Rica, ¿verdad? Sino que más bien vemos que las diferencias teóricas y conceptuales con lo que está pasando en los diferentes escenarios de la realidad también nos dan luces de que los movimientos sociales tienen, por así decirlo, cierto periodo de acción, también tienen cierto periodo de caducidad, y entonces, ¿cuáles van a ser los actores del futuro que van a lograr mantenerse consistentes en la búsqueda de estos cambios? Finalmente, bueno, acá hay una imagen que me parece muy ilustrativa, pero de esta manera cierro mi intervención y pues quedo atenta a preguntas, sugerencias u otras conversaciones que podamos tener. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Fer, por tu intervención y por habernos brindado tu tiempo para presentarnos un poco tu proyecto. A continuación vamos a proseguir con las preguntas del público. En este caso le cederé la palabra a Sarela para que ella analice las preguntas que hay. Adelante, Sarela. Sí, la primera pregunta es del magíster José María y va para el doctor González. La pregunta es la siguiente: las protestas callejeras masivas y espasmódicas, como en el caso de Chile, Colombia, recientemente, o las
o las explosiones del 2001 en Argentina están organizadas, ¿qué alcance tiene esta palabra? Organizada en el sentido de lideradas, ¿en qué sentido? O estamos ante explosiones sociales donde predomina el contagio, la espontaneidad y la reacción más que la organización premeditada y liderada. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, lo que no hay duda es que en las protestas se incrementan los contagios, ¿no? Eso no hay duda. Pero sí, efectivamente, cuando mencioné la diferencia de alguna forma entre protesta y ya acciones dirigidas a la construcción de un fenómeno más amplio de movilización, sí se habla un poco de mínima organización, ¿sí? Lo que yo creo es que ninguna protesta, es decir, hay protestas espontáneas, ¿no? Que ocurren y son rápidas, momentáneas por una situación, pero sí hay un mínimo de organización, o sea, hay un liderazgo, hay alguien que las mueve. En la teoría de movimientos sociales se habla mucho de, hay alguien que las incentiva, ¿no? Es decir, cómo las motiva. Entonces, lo que yo creo es que estas protestas están siendo incentivadas de alguna manera, no solamente en muchos países se dio hace 2 años, cuando empezó pues, los contagios más altos, lo que se mencionaba mucho era cómo nos movilizamos, cómo atendemos, cómo exigimos. Y justamente aquí uno de los puntos era la vinculación. Me gustó mucho este planteamiento que hace María Fernanda respecto a estos modelos de poder, ¿no? De red centralizados, organizados, ¿no? Entonces, sí hay formas, digamos, también espontáneas de la protesta, ¿no? Pero en el marco de otros procesos de demanda, ¿no? De acción colectiva. Y cuando son ya más potentes, sí requiere mínima organización, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México lo vimos en muchas de las marchas que se hicieron en 2019, 2020 se suspendió todo, pero las personas se seguían movilizando por redes sociales, es decir, por otros medios, ¿qué es lo que, otros canales de comunicación, ¿no? Y esa es la manera en que se construye también la protesta, ¿no? La organización, la solidaridad, el intercambio, que es lo que motiva, digamos, al actor estar presente en una acción y sobre todo tomar conciencia de que se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que valorar eso y claro, ¿no? Insisto, dependiendo del tipo de régimen político, porque hay regímenes donde no se permite tanto estas fuentes de información alternativa, ¿no? Los medios son muy limitados, ¿no? El control estatal es muy fuerte, ¿no? Entre otros puntos. Muchas gracias, José Ramón, maestro José Ramón. Bueno, siguiendo con las preguntas, la segunda viene de mi parte y también es para el doctor González. Mi pregunta es, ¿podemos afirmar que el descontento social y las protestas son consecuencia de la mala decisión de los votantes en los procesos electorales en relación a la crisis de representación? Sí, y yo creo que uno de los puntos importantes es que hay una articulación diferente entre los intereses de la sociedad y los intereses de los gobiernos, ¿no? Las agendas de los gobiernos. Es decir, cada vez lo que estamos viendo es que estas agendas no responden o no reflejan las demandas de los ciudadanos, ¿no? Los votantes que acudimos a la urna, pues esperamos que se cumplan las demandas que se prometen, ¿no? En campaña. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Una desconexión, por así decirlo, desarticulación entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entonces aquí ese es el principal problema y la evidencia más fuerte es la corrupción que se observa en los procesos de gobierno. Es decir, una vez que se estalla en el gobierno, pues no, además de que no se cumple con estas demandas, pues existen problemas o confusiones o evidencia, que en el caso de México fue muy claro y sigue siendo en muchos procesos, donde el desvío de recursos hacia fines, por ejemplo, que no tenía nada que ver con cuestiones sociales, pues era muy evidente. Entonces, yo creo que sí es pertinente esa pregunta, ¿no? El votante se siente frustrado porque no ve representantes, no solamente con capacidad gubernamental, sino con ética pública para gobernar, ¿no? Con principios y valores. Y ese es uno de los motivos donde la gente también en la protesta pues, se manifiesta.
¿no? Y es legítimo, ¿no? Así es. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es del magíster José María y va para los dos invitados. La pregunta es la siguiente. ¿Creen que la tendencia de las protestas callejeras en las democracias latinoamericanas están incrementando acciones violentas, entendidas como saqueos, destrucción de edificios públicos, roturas, pequeños incendios, entre otros? Tal vez si primero comenzamos con la respuesta de Fer. De acuerdo, sí, para... sí, sí. Nosotros hemos podido observar que por lo menos en los 4 años pasados hacia acá, hubieron ciertas protestas sociales de estudiantes, de colectivos sindicales, unos cuantos, y también el caso del reciente Rescate Nacional, que terminaron instrumentalizando su acción y su repertorio en acciones violentas. Hubo un caso de una persona universitaria que tiró gasolina en una protesta y prendió fuego cerca del cuerpo policial, lo cual pues deja mucho en visibilidad que hay personas que acompañan a causas políticas con el objetivo de conseguir con el objetivo de incidir en la toma de decisiones, y hay otras personas que quizás no están tan alineadas necesariamente a las causas o al sentimiento organizativo de llevar acciones que modifiquen la realidad en la que se encuentran, y sencillamente pues aprovechan el espacio para manifestar actitudes violentas. Y tal fue el caso de esa persona universitaria en particular. Sin embargo, han habido, en el caso del 2020, con Rescate Nacional, que se dio en las periferias del país, que son sectores históricamente olvidados por el Estado costarricense, que tienen índices de desigualdad muy altos, que tienen índices de desarrollo muy bajos, que tienen muy pocas oportunidades, son territorios intervenidos por el narcotráfico, por el monocultivo y por otras realidades muy diferentes a las de el casco central. Ahí, en los primeros días de protesta, aunque la protesta fue pacífica, se encontraron bombas Molotov que habían entre manifestantes. Y aquí la pregunta es entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos a un manifestante que está manifestando por lo que se está hablando a una persona que tal vez estaban actividades directamente ilícitas y se metió y se camufló entre las personas aglomeradas, ¿verdad? Porque todos esos son posibilidades. Y también, para concluir, está el hecho de que las redes sociales, siguiendo como con esta influencia, intentando equiparar ambas esferas, y también algunos argumentos de la sociedad postmoderna, es esta sensación de inmediatez, ¿verdad? Que nos da este falso poder de inmediatez que nos da el entorno que nos rodea. Si queremos reunirnos desde diferentes países, lo hacemos a una hora y listo, es inmediato. Acá estamos conversando en vivo, no tienen que esperar a un telegrama, o yo no tengo que esperar a una persona que viene de voz en voz recorriendo todos los millones de kilómetros que hay entre nosotros en este momento. Y eso se traduce de alguna forma ya de una perspectiva un poco más sociológica a también lo que pretenden las personas cuando se acercan a manifestar a la calle, que esperan que manifestarse hoy sea el resultado de mañana directamente, y también responde, digamos, como a cuánto duran los repertorios de acción colectiva. Me parece que por ahí puede ir la respuesta. Gracias, Fer. Ahora les doy la palabra a Miguel. Adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí yo diría que no solamente existe la posibilidad de que aumenten. Hace poco en varios países de la región se manifestaron actos violentos y donde las personas no solamente aprovechan el espacio para recurrir a este tipo de actos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, frecuentemente las marchas llamadas feministas, pues se tienen que proteger los edificios históricos, porque uno de los símbolos importantes en la zona central de la ciudad
es el repudio a la institución, y como de ahí se concentran los edificios gubernamentales más importantes, lo primero es destruir los edificios, ¿no? Como un símbolo de protesta, de rechazo, de repudio. Pero aquí sí quiero señalar algo. Tenemos que preguntarnos qué es lo que moviliza a las personas, qué es lo que mueve a las personas, ¿no? Y esto conlleva otro tipo de planteamientos desde la psicología social en términos de estas demandas insatisfechas de carácter histórico. Es decir, las personas no encuentran los canales adecuados para expresar sus voces y que sean escuchados, ¿sí? Entonces, este punto es relevante porque el sentimiento de igualdad va más allá de protestas colectivas. O sea, es algo muy profundo en las personas que lo manifiestan. Hace poco en una movilización aquí en la ciudad por las madres de los desaparecidos en México, decían, es que es la única oportunidad que tengo para expresar lo que yo siento, lo que yo creo, porque donde yo vivo no me escucha la autoridad, ¿no? Y entonces, ahí la pregunta es, ¿qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que motiva? Y una posible respuesta es la frustración ciudadana, que se manifiesta a través de las protestas. Otra cosa ya son los saqueos, ¿no? La violencia que hay, por ejemplo, de incendio de autos o saqueo de tiendas, ¿no? Esto ya es otro tema que está implícito, pero sí tiene que ver con otras formas de articulación y otras formas de intereses, sobre todo de grupos, acá se les dice en México grupos infiltrados, ¿no? En acciones colectivas. Es decir, que no necesariamente comparten pues los objetivos de una protesta colectiva, ¿no? Sino son grupos que aprovechan la oportunidad para hacer disturbios, pero que forman parte también de esta masa colectiva de alguna manera, ¿no? Entonces yo diría que tendríamos que plantear por ese lado y lamentablemente el escenario que se observa no es muy positivo, ¿no? En la región, porque en la mayor parte de las grandes ciudades es donde se expresan estos problemas, ¿no? Y seguramente van a seguir existiendo debido a que no encuentran tampoco los espacios gubernamentales e institucionales para catalizar estos problemas y atender sobre todo estas demandas, ¿no? Es decir, la movilización es un recurso que se utiliza frente a la incapacidad de los gobiernos para atender los problemas sociales, ¿no? Así es. Listo, gracias. Finalmente tenemos la última pregunta que procede de Amy Torres y es para la politóloga Bustamante. La pregunta es, ¿se puede esperar que estas protestas políticas se intensifiquen a nivel de otras redes sociales? Es decir, protestas de manera digital, pero no solo por Facebook. Sí, esa es una pregunta muy interesante y definitivamente lo que estamos observando nosotros y lo que nos interpela personalmente es que las protestas sociales han mutado, se han transformado, no son la misma, no solo porque los temas siempre son distintos o las aglutinaciones coyunturales que se dan son por motivaciones distintas y entornos distintos, sino porque volvemos a lo mismo. Si en la literatura y nosotros en nuestras vivencias podemos aceptar que el Internet lo cambió todo, eso no excluye a los movimientos sociales. Nosotros utilizamos Facebook nuevamente como por las limitantes y los requisitos y lo que estamos haciendo en nuestra facultad de ciencias políticas, pero los datos que también revisamos son que, por ejemplo, están estos sitios web tipo blog que recaudan fondos para alguna causa, desde alguna mascota que tuvo un accidente muy trágico y el dueño hace una página para recaudar fondos para eso, hasta historias un poco más colectivas, como es que en cierto territorio no hay acceso al agua, entonces vamos a construir alguna situación particular y estamos haciendo fondos para esto. A lo que voy es que ese poder de convocatoria, que es también muy importante para los movimientos sociales y para las acciones colectivas, se está dando en todas las plataformas del ciberespacio. Particularmente en mi país, bueno, en nuestro país, porque acá estamos con compañero Alfredo, las protestas que hemos visto
en los últimos años han sido convocadas, organizadas, lideradas, intermediadas antes, durante y después en Facebook, pero también en otras plataformas. Por ejemplo, los colectivos feministas en Costa Rica tienen muchísima más incidencia en Instagram que en Facebook. Y desde ahí ya hay una distinción etaria, características de quiénes usan estas plataformas, a quiénes están convocando, y también, por ejemplo, el caso de Twitter, que Twitter tiene esta particularidad casi que inherente de ser un espacio altamente politizador. Y es un espacio que también permite en bucle interminablemente discutir y discutir y discutir sobre temas políticos que también tienen que acotarse. No te da el espacio de hacer una ponencia o de citar como un documento académico, sino que tienes un espacio de 200 palabras para manifestar algo político que ha logrado intermediar directamente con las decisiones políticas más grandes hasta a nivel mundial, como veíamos el caso de Trump, por ejemplo, o recientemente el salvadoreño, se me olvida el nombre en este instante, el presidente de El Salvador, lo conocemos todos, estoy segura. Bukele, ajá, que Bukele tuitea, El Salvador se va a trasladar a la digitalización, vamos a utilizar bitcoins para el país, por ejemplo, e inmediatamente es noticia mundial, e inmediatamente tiene un factor de aglutinamiento, de articulación, y que potencialmente, así como así de rápido se transmite la información, así también está convocando en repertorios de acción colectiva. Entonces, en síntesis, sí, definitivamente se está dando en otros espacios. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias, Tarela, por leernos las preguntas del día de hoy. A continuación, y para finalizar, le voy a hacer la palabra a José María para que realice una breve reflexión al final. Adelante, José. Bueno, gracias, Alfredo. Estoy bien, me están escuchando. Gente, qué interesante todo lo que ha surgido. Yo armé acá una lluvia de palabras, de conceptos, de puntas, de líneas de profundización. Yo quisiera primero dejar mi impresión genérica que estamos frente a un problema que nos demanda mucha más investigación de la que tenemos a disposición. Es decir, acá hay que abrir varios proyectos de investigación interuniversitarios, internacionales, comparados, porque lo que ha quedado claro por unanimidad en la mesa de hoy es que esto está creciendo en intensidad, en violencia y en potencial desestabilizador. Y las democracias ya están suficientemente frágiles, es decir, que la tendencia requiere mucha más atención de las ciencias sociales latinoamericanas. Esa es la primera cosa que me llevo a casa en mi mochila. Después me llevo a casa la cierta homogeneidad del fenómeno. Es decir, aquí hubo expositores peruanos, mexicanos, costarricenses y argentinos. Y en todos los casos hay un cierto fenómeno homogéneo, nadie desentonó. Es un fenómeno que cambia su color, su intensidad, pero pareciera ser global, sobre todo a partir de la evaluación que Miguel nos ofreció sobre los indicadores, que agradezco, Miguel, que nos hayas acercado a esa herramienta para conocerla. Estamos frente a un fenómeno global. Eso también es sumamente interesante. Fenómeno que no está viviendo las autocracias o las dictaduras, o árabes, o rusa, o china, o nicaragüense, o cubana, ¿no? O venezolana. Es decir, estamos frente a fenómenos propios de los sistemas democráticos. No es un fenómeno global de cualquier régimen político, es un fenómeno global de un régimen político. Pareciera ser que por ahora los regímenes autoritarios logran evitar momentáneamente, más allá de la primavera árabe de hace ya varios años, pareciera estar pudiendo evitar este fenómeno de la libertad ciudadana, ¿no? Bueno, eso también me lo llevo a casa pensando y viendo hasta dónde va a aguantar China esta especie de calma política absoluta entre 1.300 millones de habitantes, ¿no? Bueno, me lo llevo a casa. Anoté la idea del consumismo, de la inmediatez, de la fragmentación, de la insatisfacción, como
elementos claves a ir armando un marco teórico más sólido del que aún tenemos o los que los no especialistas aún tenemos. Por último, creo que este es un debate que hay que continuarlo. Alfredo, no tiene que ser la única mesa del año. A final de año, cuando termines las otras mesas y otras preguntas, tenemos que volver. Necesitamos escuchar más especialistas sobre el tema y que la dirigencia social y política venga más. Aquí en la Argentina todos esos fenómenos de violencia están creciendo. Vivo en una región en donde en la lucha en contra de la antiminería prendieron fuego completamente la Casa de Gobierno. Ya no un distrito marginal, un galpón estatal, un edificio secundario. No, el corazón de la Casa de Gobierno de mi estado, con todos los archivos históricos, con todas las bases de datos, con todos los servidores físicos, etc., virtualmente desapareció. Y eso fue para evitar que los legisladores votasen una ley o dieran vuelta atrás una ley sobre minería, ¿no? Y esto viene pasando, pasó en Chile, en Santiago, es decir, esto es un fenómeno. Bueno, no me quiero extender porque Alfredo me va a retar. Entonces quiero agradecerle a Alfredo, a todos los equipos, a los oradores, a los profesores y a todo el público que nos acompaña hoy. Gracias a todos y bueno, ruego que esta dinámica siga avanzando. Miguel, tenemos que armar algo junto a tu universidad porque creo que está en uno de los 4 o 5 temas en el tope de agenda sobre estabilidad democrática en el continente. Gracias y felicitaciones a todos. Todo gusto, gracias. Gracias. Y listo, Muchas gracias. muchísimas gracias a todos por estar presentes y como siempre quedan invitados a la siguiente mesa a desarrollarse el mes de junio, la cual girará alrededor de la polarización en la política y qué tanto esto se intensificará o crecerá en el entorno de las democracias latinoamericanas. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un placer.